Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales al inicio de este nuevo año y a todo mundo en las actividades diarias, en la escuela, el trabajo y el trajín de cada día. Siempre un año nuevo es un nuevo comienzo, siempre un año nuevo es una oportunidad, una ocasión nueva. Todos hemos hecho más de algún buen propósito al finalizar el año pasado y ahora nos disponemos a un nuevo momento, una nueva etapa de la vida. Una etapa de la vida que, como dice la palabra de Dios en este domingo, es corta, la vida es corta, dice San Pablo, y esa es una realidad. A veces a los jóvenes o a los niños les parece que la vida es larguísima. Cuando uno avanza un poco más en la experiencia y en el caminar, se da cuenta de esto. La vida es una ocasión breve y corta. Lo apunta muy bien San Pablo en su carta. Y estamos en este domingo, en estos domingos iniciales del año litúrgico, comenzando con el Evangelio según San Marcos. Sabemos que estamos ahora en el ciclo B de las lecturas, que en su mayor parte en los evangelios de los domingos de los tiempos ordinarios y de los tiempos fuertes serán del Evangelio de Marcos. Claro, hace 8 días se leyó también un texto de San Juan, puesto que tiene que ver también con la temática de estos primeros domingos, pero hoy retomamos el capítulo 1 en el versículo 14 del Evangelio de Marcos. Y se trata de la llamada de los primeros discípulos. Según el Evangelio de Juan y según el Evangelio de Marcos, hay unas pequeñas diferencias, digamos, de composición del ambiente en donde fueron llamados. Ya hemos dicho muchas veces en nuestro programa que una de las cosas que uno tiene que aprender al acercarse a la Sagrada Escritura y en particular a los Evangelios es considerar que estamos con escritos de hace 2000 años en una mentalidad diferente, que no son estrictamente crónicas, apegadas a cada uno de los hechos, a las fechas, a los acontecimientos, sino que son narraciones hechas con la mentalidad de aquel tiempo que quieren manifestarnos un mensaje. Y narraciones no quiere decir invenciones. En todo hay una base histórica. Nuestro cristianismo, nuestra fe, se basa en hechos históricos, en intervenciones de Dios, pero en la historia, en casos y circunstancias concretas. Claro que después los textos de los evangelios hacen unas narraciones según su manera de contar aquellos acontecimientos, que no es exactamente la nuestra. Y eso explica el porqué en el llamado de aquellos primeros discípulos, según el Evangelio de Juan y según el Evangelio de Marcos, hay ciertas diferencias en cuanto al lugar, en cuanto a la hora, a la composición, los personajes que están presentes. Sin embargo, el hecho es innegable. Cristo, el Señor, al iniciar su misión allá en Galilea, llamó a algunos para seguirle, para que estuvieran con él y para dejar después en sus manos la misión que él iba comenzando. Y ese es el mensaje central de estos primeros domingos del tiempo ordinario.
Pero vamos un poco atrás. Fíjense ustedes que este tema de la vocación, del llamamiento al discipulado, o el llamamiento a una misión, más en términos generales, es propia también del Antiguo Testamento. En los textos que hemos escuchado el domingo pasado y este domingo, en la primera lectura, se habla de dos llamadas también muy importantes en el Antiguo Testamento. La llamada de aquel jovencito, aquel niño, Samuel, que estaba al servicio del sumo sacerdote en el templo y que de noche pues escucha una voz y que al darse ya la tercera vez de escuchar aquella voz, el sacerdote instruye al pequeño Samuel diciendo: si escuchas otra vez, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Una llamada, digamos, presentada con la ingenuidad, la sencillez de aquellas narraciones del Antiguo Testamento, pero que nos hablan ya de una verdad. Desde antiguo, Dios ha querido llamar, y llama de una manera también bastante personal. No es un llamado genérico, generalizado a todo ser humano, a todo el pueblo de Dios. Le llama por su nombre: Samuel, Samuel. Ese nombre, esa advocación personalizada, ese entrar en la existencia de aquella persona. Una persona que aún estaba en los inicios de su vida, era una especie de acólito, pudiéramos decir, una especie de sacristán en el templo, que aparentemente no era una persona demasiado importante, pero a la que Dios llama. Este domingo también se escucha en la primera lectura del Antiguo Testamento la llamada a Jonás, que también tiene sus características propias. Jonás que en vez de decir como Samuel que decía: habla, Señor, que tu siervo escucha, Jonás que se escapa de aquella llamada, que quiere eludir la responsabilidad de tener que ir a predicar a Nínive, que ya tenía fama de ser una ciudad muy grande y muy corrupta y muy complicada. Jonás no quería ir a Nínive y por lo tanto Jonás también escapa. Sin embargo, eso no quita que Dios le llame una y otra vez y le insista y lo haga llegar incluso a Nínive y este Jonás tenga que cumplir con la misión de llamar a la conversión a toda aquella gente. Estamos pues ante este tema de las llamadas, y así pudiéramos hablar de muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres llamados para cumplir con una misión. Hombres y mujeres llamados por su nombre. Y podemos decir que esto es lo primero que es muy interesante en esta buena noticia de que el mismo Jesús comienza. El mismo Jesús se siente, por otra parte, el mismo llamado. Fíjense ustedes que la carta a los Hebreos, cuando reflexiona sobre la misión de Jesús, dice: desde el primer momento de su existencia, dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Podemos decir que el mismo Jesús es el que es llamado y enviado por el Padre desde el seno de la Trinidad, desde el seno de Dios mismo, para cumplir con una misión. Y Jesús responde desde el primer momento: aquí estoy, Señor. De la misma manera que había respondido el pequeño Samuel, de la misma manera que respondió María a la anunciación del ángel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Este tema de las llamadas a alguna misión en particular es una constante, pues, en la Sagrada Escritura, ya desde el Antiguo Testamento, y es muy importante, puesto que nos hace pensar: Dios
que podría cambiar las cosas única y exclusivamente con su fuerza, con su poder, quiere en realidad tomar en cuenta la colaboración de las personas con sus cualidades y también con sus limitaciones y defectos para llevar adelante una misión. Cuando nosotros analizamos las vocaciones, las personas llamadas en toda la historia de la salvación, nos damos cuenta de que nadie era perfecto, de que nadie era completamente apto, perfectamente apto para responder a la misión. Y quizá Jonás es muy realista cuando trata de escaparse de esa misión, porque se da cuenta de que es una misión que le sobrepasa. El pequeño e ingenuo Samuel la acepta, pero seguramente sin saber todo lo que le esperaría. Y a nosotros después vemos al leer los libros de Samuel cuántas dificultades y cuántas vicisitudes a lo largo de su vida tuvo que afrontar aquel llamado. Eso es algo primero, pues Dios llama aunque no somos perfectos, pero Él llama y Él capacita para la misión. Acordémonos que la obra del reino de Dios, la obra de la salvación del pueblo de Dios, es una obra, es una acción de unas dimensiones enormes. Sin embargo, Dios quiere contar con nuestra participación, con nuestra respuesta. Eso es algo también muy interesante. Y sabe dejarnos libres y sabe correr el riesgo de la respuesta que daremos nosotros en nuestra misión. Corre el riesgo de que no cumplamos bien o de que incluso hagamos algo en contra de la misión que se nos ha dado. Sin embargo, Dios toma en cuenta nuestro ser, nos considera que somos personas, no somos marionetas utilizadas mecánicamente, no nos utiliza simplemente como utiliza un marionetero a aquellos muñecos que los hace mover los brazos y la cabeza o como sea, simplemente moviendo sus dedos y jalando de unas pequeñas cuerdas. Dios no nos manipula. Dios toma en cuenta nuestras cualidades y nuestras limitaciones, pero quiere contar con nuestra respuesta libre. Quiere contar con nuestra disponibilidad. Eso es una cosa muy interesante para pensar en el tema de la misión. Dios llama y llama respetando, tomando en cuenta lo que nosotros somos. Y eso, les decía, ha comenzado con el mismo Señor Jesucristo, que comenzó su misión en este mundo diciendo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cristo es el primero que es el llamado y enviado, es el prototipo de el enviado y escogido. Y de allí podemos decir que él mismo, sabiendo que el Padre lo había enviado, también después de un buen tiempo en la oscuridad, en la vida de cada día, se lanza a una misión y lo que hace en primer lugar es hacerse acompañar de unos discípulos. El Evangelio de Juan de hace 8 días y el Evangelio de Marcos de este domingo nos hablan de la llamada de los primeros discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo. Los llamó. Las circunstancias, la narración es diferente en ambos evangelios, pero el hecho de la llamada, de la elección, es un hecho innegable, es histórico. Y la iglesia entera, a lo largo de sus 20 siglos de historia, ha tenido en cuenta esas primeras llamadas como paradigmáticas. Fíjense ustedes que los primeros apóstoles son el signo de aquella misión de Jesús que no terminó con él, sino que fue confiada a los apóstoles desde hace 20 siglos y a sus sucesores.
el obispo de Roma y los obispos en todo el mundo, para continuar con esa misión, para llamar a otros, para no trabajar solos, para ir continuando una misión que tiene sus raíces en el mismo Señor Jesús. Eso es necesario volver a pensarlo para que no nos quedemos con una mirada muy corta, para que no miremos a la iglesia con sus acciones, con su misión en el mundo, únicamente como una institución que ha durado 20 siglos, una institución verdaderamente benemérita, pudiéramos decir, pero una institución humana, al fin y al cabo, que un día pudiera sucumbir ante las vicisitudes de la historia o ante las dificultades. La iglesia es la acción de Dios en medio del mundo. Pero claro, a través de nosotros, a través de los sucesores de Pedro, que a lo largo de la historia han mostrado grandes signos de santidad, de valentía, de virtud, pero que también a lo largo de la historia han mostrado debilidades, pecados, escándalos, etc. Pero la acción de Dios sigue adelante. La acción de Dios es una acción conjunta entre Él y nosotros. Fíjense que eso es una visión de fe. Es una visión que requiere ir más allá de lo que simplemente vemos. Y nos ayuda a pensar que necesitamos la admiración de la fe. Los contemporáneos de Jesús, especialmente la gente de su pueblo en Nazaret, decían: ¿no es este acaso el hijo del carpintero? ¿No viven entre nosotros sus parientes? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Quién es este? Por una parte, reconocen al hijo del carpintero, reconocido como hijo de José y María. No sabían de la verdadera identidad de Jesús y entonces le miran así. Y además de Nazaret, un pueblo de la montaña sin mayor importancia. Pero en esa figura de Jesús de Nazaret, o en la figura de apóstoles y sucesores de los apóstoles, de presbíteros, de laicos y laicas comprometidos a lo largo de la historia, hombres y mujeres con sus cualidades y con sus dificultades, quien tiene fe sabe reconocer que es la acción de Dios, que va difundiéndose, que va haciéndose realidad en medio del mundo. Vamos a una reflexión más con respecto a este tema del discipulado y la misión, que es ¿cuál es el objetivo de esa llamada y de esa elección? Es anunciar el reino de Dios. Eso está también clarísimo, sobre todo en el Evangelio de Marcos, en donde Jesús es presentado como el anunciador del reino. No es presentado como el fundador de una nueva religión, como el fundador de una iglesia en particular. Jesús es presentado como el anunciador del reino de Dios. Es cierto que después funda la iglesia sobre los apóstoles. Es cierto que también hay toda una institución humana que tiene su fundamento en Jesús. Pero lo esencial es que Jesús mismo es el que ha anunciado el reino. Y todo aquel y toda aquella que es llamado para colaborar con Jesús, tiene como objetivo principal anunciar el reino de Dios. Comenzó Jesús a recorrer las aldeas de Galilea y de Judea, anunciando: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. El anuncio de Jesús es: Dios reina, Dios está presente, Dios está en nuestro mundo. Conviértanse, cambien ese corazón. Y es una conversión hacia el reino, es una conversión hacia ese modo de ver las cosas que tiene Jesús, el modo de ver las cosas que tiene Dios sobre nuestro mundo y nuestra existencia. Está hoy en el texto del Evangelio de Marcos esa palabra metanoia, que es justamente traducida por conversión,
y que quiere decir cambio de rumbo. Fíjense que la conversión, que es el objetivo de ese anuncio primero de Jesús, no es nada más una conversión del pecado, de andar mal a hacer el bien. El mal nunca se puede dejar completamente. El ser humano sigue teniendo una ausencia de bien, sigue teniendo una parte en la que es imperfecto, siempre lo tendrá así, y que por lo tanto el mal estará siempre presente. Nadie puede convertirse plenamente en el sentido de decir, yo ya dejé absolutamente el pecado y el mal y ahora estoy completamente en el camino de la santidad. No, siempre el ser humano lleva una ausencia de bien, algo que le falta. Le llamamos mal. Sin embargo, convertirse significa creer de veras que la acción de Dios está en nosotros y que hay tanto bien y tanta bondad, porque Dios nos ha amado, nos ha escogido, nos ha llamado a todos y todas. Nos ha llamado a la existencia y luego cuanto más también nos llama a cumplir cada día con una misión tal vez sencilla, tal vez escondida, tal vez rutinaria, pero que vista desde la fe tiene una gran fecundidad. Es por eso que todo este tema de la llamada y del envío es lo que tenemos al inicio del año. En nuestra diócesis de la Verapaz estamos trabajando constantemente con el plan pastoral para estos 5 años. El anterior se terminó en el 2017 y ahora tenemos siempre un proyecto que está hacia adelante. Tenemos una misión con la que se debe cumplir a nivel de iglesia, pero a nivel de sociedad, a nivel de vida de cada uno. Y eso es indispensable pensarlo ahora también. Dios nos ha escogido, nos ha llamado para estar con Él, es decir, para conocerle, para aprender de Jesús, pero al mismo tiempo también después para enviarnos con una buena noticia. Eso da sentido a la vida. Llamado, bueno, primero escogido, llamado y enviado. Y esto ha de realizarse en unas circunstancias concretas de nuestra historia, de nuestra iglesia, en la cual pues se encuentra también el ser humano con muchas limitaciones y dificultades, pero en el cual se encuentra también con la satisfacción de saber que es el Señor el dueño de la misión, es Él el que va adelante. Nos alegra en esta misión de la iglesia que pues no solamente es el obispo y los sacerdotes, que somos poquísimos, sino es todo este conjunto de hombres y mujeres laicos, entregados al servicio de la misión, coordinadores de comunidades pequeñas, ministros en ministerios tan diversos en la iglesia y sobre todo hombres y mujeres que en la casa, en la familia, en el trabajo, en el mercado, van dando testimonio de un modo de ser completamente distinto, diferente. El estilo de vida del reino de Dios, el estilo de vida que es solidario con los demás, que es compasivo ante las dificultades del prójimo, que es comprometido cada día para ir haciendo quizá lo poco que pueda hacer en su ambiente, pero que es lo que le toca hacer porque es lo suyo. Qué hermoso proyecto pues para este año que va comenzando y que siempre necesita motivaciones nuevas y que necesita disponibilidad nueva para adelantar. Ojalá que estos textos de la Sagrada Escritura, ojalá que esta invitación que ya viene desde el Antiguo Testamento, también cada uno la sienta como algo personal. Será bueno leer estos textos, como siempre invitamos, a hacer la lectura meditativa, la lectura orante de la palabra de Dios, después de estudiar un poquito el texto, de leerlo un par de veces, también meterse en el texto,
ponerse, por ejemplo, en el pellejo, en el personaje de aquel niño Samuel, o de María, llamada también, o de Jonás, que se resiste a la llamada, o también de los profetas de Isaías, que muestran una gran disponibilidad, de Jeremías, que no se convence mucho. Entremos en el personaje y oremos para hacer también algo personal esa llamada. La llamada no es solamente para aquellos que dedicamos nuestra vida al 100% en una vida consagrada al servicio de las comunidades, sacerdotes, religiosas, religiosos, obispos, etc., sino es una llamada a todo mundo, una llamada que tiene que ver, pues, con nuestro bautismo. Fíjense ustedes que también el año litúrgico comienza con el recuerdo de la fiesta del bautismo del Señor, que nos hace pensar en nuestro bautismo, nuestra llamada inicial. Que este año, pues, transcurra en esta alegría de sentirnos llamados, invitados, convocados para estar con Él, para trabajar con otros. Jesús no llamó a cada uno, aunque lo llamó personalmente por su nombre, no le llamó a trabajar tampoco aislado y solitario. Llamó a un trabajo en común con los otros. Ese es otro desafío muy importante que siempre tenemos en el horizonte. Saber trabajar con otros. La coordinación, la colaboración, ¿qué quiere decir eso? Colaborar, trabajar con. Este sentido de planificación, de vida comunitaria, es a lo que también estamos llamados, no solo en nuestra vida de la iglesia, sino en la vida social y en la vida comunitaria del país. Agradezco mucho su atención y les deseo que este año vaya comenzando de la mejor manera posible. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.